En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Cuenta la leyenda que Tolkien escribió esta frase mientras corregía exámenes. Un alumno se dejó un folio en blanco y así surgió una de las historias más leídas del mundo, que convirtió a su autor en inmortal. Puede que todo esto del folio en blanco solo sea una leyenda, pero a mí me gusta. Me parece bonito pensar que a veces el comienzo de una gran historia surge por arte de magia. Pero, ¿realmente es tan fácil? ¿Dónde está la clave? ¿Cómo saber si estás escribiendo una obra maestra o un fracaso absoluto? John Toole, el autor de La conjura de los necios, pensó que la frase «una gorra de cazador verde apretaba la cima de una cabeza que era como un globo carnoso» era el inicio de una novela fracasada y se suicidó sin saber que 12 años después ganaría un Pulitzer por esa obra. No creo que haya una fórmula mágica, pero seguro que a nadie le importaría escribir algo como «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo». ¿Cómo se logra algo así? ¿Es cuestión de magia? ¿De inspiración? ¿De talento? Ojalá yo pudiera escribir que anoche soñé con Manderley y que me desperté para descubrir que me había transformado en un insecto gigante un día brillante y frío de abril, pero que estoy orgullosa de ser perfectamente normal, afortunadamente. Pero aunque no sepamos si seremos capaces de escribir algo así, y aunque a veces pueda parecerlo, no todo está escrito. Por suerte las libretas se siguen llenando y los teclados siguen marcando el ritmo de nuevas historias y de futuros comienzos. Porque para algunas escribir es una cuestión de principio. Y porque, como dice Pablo Rompe, la escritura es lo último que se pierde. Érase esta vez, donde la escritura es lo último que se pierde. Bienvenidas y bienvenidos a Érase esta vez. Con ustedes, la empollona con más clase, la más lista de los bares. La M de matrícula de honor viene de su nombre, Mamen Conde. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo estéis escuchando esto. Yo soy Mamen y Pablo me sobrevalora. Acompañando el calvo más dicharachero, un todoterreno animador. Es como Pepe Reina, pero sin ser facha. La P de presentador viene de su nombre, Pablo López. Muchas gracias Mike por esa grandísima presentación que nos has hecho a Mamen y a mí. No somos dignos de tal presentación. Hola Mamen, ¿qué tal estás? Muy bien, Pablo, por decir algo, ¿y tú? Muy bien, algo nervioso, la verdad. O sea, estoy algo nervioso porque para mí esto es como una responsabilidad muy grande. Ahora mismo somos como voces en la cabeza de la gente. Y es un gran poder con una gran responsabilidad. Podríamos usarlo para el mal, para decir a la gente haz esto, sal a la calle en masa, no sí, te pongas mascarilla, cosas así, pero vamos a usarlo para el bien. Vamos a usarlo para el bien. Usarlo para el bien. Aunque bueno, vamos a intentar no entrar en temas tan absolutos como el bien y el mal. Creo que no es lo que deberíamos empezar haciendo. No nos vamos a meter ahí, por ahora. Por ahora. Que ya bastante. Y de todos modos, Pablo, tampoco tienes por qué estar nervioso. Al fin y al cabo piensa que nos avalan más de 10 años de amistad, un programa de radio anterior. Creo que tenemos suficiente experiencia como para que esto salga mal, pero de la mejor manera posible. Lo mejor mal posible. Exacto. Si fracasamos, fracasaremos con muchísimo estilo. Con muchísimo estilo siempre, sí. Yo te digo, estoy con muchas ganas, ya que no se puede en escenario, pues mostrar un poco aquí, de sacar un poco de que tenemos dentro y nada, para que la gente nos escuche. Y bueno, Mamen, no sé, si quieres explicar un poco en qué van a consistir estos podcasts, esta serie de podcasts que vamos a ir haciendo. Bueno, pues la idea de Érase esta vez, que es como se va a llamar el podcast, básicamente viene a responder a nuestro interés por la literatura y por la creación en general, la creación de historias. Concretamente porque la creación, volvemos, también es muy amplio, pero la creación de historias, ¿no? A los dos nos gustan las historias, nos gustan las palabras en general. Y bueno, no solo vamos a hablar de novelas o de relatos, también a lo mejor de poesía, por supuesto, estando contigo tendremos que hablar de series.
Y la idea es eso, la idea es hablar un poco de la parte más creativa, del proceso más creativo de la historia y luego, pues, no sé, de lo que realmente nos motiva, de lo que nos apasiona, de todo eso, ¿no? Sí, para que no nos conozcan, Mamen y yo somos dos personas a las que nos apasionan las historias, ya sean leídas, en pantalla, en la música, como sea. Somos personas adictas a la historia. Y en este podcast intentaremos enseñar, no enseñar, sino mostrar un poco los pocos conocimientos, humildes conocimientos que nos ha llevado esta adicción que tenemos, siempre con humildad y de una forma intentaremos siempre entretenida. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? Pues porque hay gente haciendo directo en Instagram, hay gente opinando de todo en Twitter y Mamen y yo decidimos unirnos al equipo de los podcasts, que es el Mar Menor, intentar pues sacar un poco de nosotros de la manera que sabemos y dar alguna herramienta o entretenimiento pues para que esté al otro lado. Exactamente. Y es cierto que te voy a poner en plan entrevista. Es cierto que este programa se iba a llamar Congo y que hubo ahí solo quería yo que se llamara así y que nuestro invitado, tú y varias personas más, si no lo acabaron llamando de otra manera. Efectivamente. Yo, como bien ha dicho Pablo, soy muchas cosas, pero entre ellas no está la chispa esta de ponerle nombre a las cosas, no la tengo, ¿vale? No soy una persona nominadora, llamémoslo. Y se me ocurrió eso y lo dije como ejemplo chorra y a Pablo le pareció graciosísimo lo de con palabras y a lo loco y todo el mundo era como de Pablo, a ver, que era un ejemplo de broma. Entonces... Las bromas son lo que me dan la vida, entonces... Pero por suerte nuestra amiga Irene se le ocurrió este estupendo nombre que es Érase esta vez, que aúna el concepto más, no sé, antiguo de contar una historia de el érase una vez, pero ahora, y nosotros, porque los cuentos de antes ya están bien, pero vamos a contar los nuestros también un poco, ¿no? Voy a admitir que tiene su sentido, pero... y bueno, en este primer podcast, como más o menos ha creído, vamos a hablar de los comienzos. Exacto, estamos en una época de comienzos o finales. Al final cualquier final es el comienzo de otra cosa. Estamos... Bueno, ahora viene un nuevo comienzo. Exacto, una nueva la nueva realidad. Entonces vamos a hablar de la importancia de esos comienzos. Y vamos a hablar de los principios, pero al final los principios también se puede confundir con otra cosa y nos estamos refiriendo a empezar algo, los comienzos, ¿vale? Cómo se empieza... Cuando me dijo, vamos a hablar de los principios, dije, está muy bien, cada uno tiene sus principios, pero no sé qué tiene. Y si no le gusta, tengo otro. Porque mi cerebro fue así de rápido, vamos, y ella me dijo, no, los comienzos, y yo, vale. Así que, sí, la idea de hoy es hablar un poco, pues, sobre eso, sobre la importancia de los comienzos, ya sea empezar de cero, ya sea un nuevo comienzo, ya sea empezar desde las ruinas de algo, que es lo que me parece que nos va a tocar hacer ahora a todos un poquito con nuestra vida, pero vamos, tampoco me quiero poner muy trágica. Y en fin, que al final yo creo que la creación al fin y al cabo siempre es una forma de empezar, ¿no? Una forma de empezar algo, construir algo, y eso siempre hay que hacerlo empezando de algún modo, ¿no? Así que... Desde la ruina. Y nada, el programa pues ya veréis que tiene colaboradores, tiene gente que recitará, tiene muchas cosas muy divertidas y no sé, vamos a empezar un poco con la parte más literaria y en eso sin duda más mental. Sí, bueno, la parte más literaria, más técnica, es decir, la cuestión es los cuentos, relatos, historias, novelas. En mi caso yo soy muy de novelas, ¿vale? O sea, la mayoría de las veces que hable yo y la mayoría de ejemplos que pongan tendrán que ver con las novelas, pero en fin, no solo de novelas vive la literatura. En este caso, en cualquier caso, sí que me voy a centrar un poco en eso porque voy a hablar de cómo empiezan las novelas o cómo empezar una novela, ¿no? Esto es muy básico, no hay un libro, un blog o un curso de escritura que olvide la importancia de los comienzos, ¿vale? La primera frase, la primera escena, el primer capítulo, eso siempre es fundamental para atrapar, que es lo que intentaremos hacer nosotras hoy aquí en este podcast, ¿no? Atrapar un poco a la gente, llamar la atención al menos. Y al final estás presentándote, entonces es muy importante, siempre se le da mucha importancia a esa primera parte, lo cual no significa que sea lo primero que se escribe. Aquí los dos sabemos que cuando tú escribes una novela, la primera frase que tú escribes posiblemente ni siquiera llegue nunca a acabar en el proyecto final. Pero hay que empezar por algún sitio, ¿no? O sea, siempre hay que empezar por una primera frase y de ahí ir construyendo, ¿no? Yo confieso, de hecho, que cuando empecé a escribir la novela que algún día llegaré a publicar, yo conocía antes la frase final que el comienzo. Uf. Yo sé cómo va a acabar antes que... O sea, ya he escrito el comienzo y ya no se mueve de ahí, pero yo tenía en la mente antes del final que el comienzo. Luego hablaremos de este tema, ¿no? Sí, habrá que hablar de los finales también. Claro, de si
de si vale de algo, ¿no? O si ayuda de alguna forma. Luego ya, si eso hablaremos más de eso. Por supuesto, de hecho a mí me da mucha envidia eso que tú dices, esa seguridad de saber cómo vas a terminar, porque al final eso es una especie de punto final al que tú te vas a ir dirigiendo mientras escribes. Tener eso claro es de gran ayuda. Y sin embargo, la primera frase puedes cambiarla 80 millones de veces, porque con la primera frase lo que estás intentando es, digamos, hacer como una declaración de intenciones. O sea, las primeras frases que tú escribes en una novela son como una especie de promesa al lector o a la lectora, que lo que intentan es decirte, de esto va mi historia, ¿vale? Y sigue leyendo. Tienes que conseguir un poco eso. Entonces no es fácil, ¿vale? Tienes que dejar claro qué historia vas a contar. Entonces hay muchos escritores que dicen que es muy importante que desde el principio tú sepas dónde vas a acabar, porque ya ahí vas a ir dejando pistas, ¿no? También luego en algún otro programa podemos hablar sobre la importancia de dejar pistas de cómo va a terminar tu historia, pero en fin, ahora no me voy a meter en eso. En cualquier caso, lo más importante es hablar eso, de qué historia vas a contar, ¿no? A quién le pasa. Lo normal es que tu primer capítulo, tu primera escena, pues muestre a tu protagonista, o si no, que no tardes mucho. O sea, si tu historia va sobre un gato negro y el gato negro no aparece hasta el tercer capítulo, puede ser un genio. Por supuesto, yo siempre cuando hablo de cosas generales, hablo de cosas generales. Luego están los genios que se las saltan y aún así triunfan. Saramago creo que no cumplía ni una sola de las normas de la escritura. Estaba pensando en Saramago, te lo juro. O sea, me ha venido Saramago a la mente. Claro. Este salta las normas de las comas, de todo, porque Saramago es el premio Nobel y puede hacer lo que... Exacto. Pero portugués. O Rayuela, ¿no? Que Rayuela te la puedes leer de dos formas diferentes y con los mismos capítulos son dos historias distintas. Pero eso está en el terreno de los genios. Luego también hay una escritora irlandesa que ahora está muy de moda, que se llama Sally Rooney, que tiene una novela que se llama Conversaciones entre amigos, y básicamente esta chica también se salta todo, no usa por ejemplo, guiones en los diálogos, mete el monólogo interno con mogollón de autorreferencias que son, o sea, hace todo lo que se supone, lo que te dirían siempre que no haga en un curso de escritura y demás, y aún así la tipa triunfa. Entonces, por supuesto que las normas están para romperlas, pero... Sí, pero al final, claro, al final entra lo que entra. Eso no hay una fórmula mágica de alguna forma. Claro, pero en fin, un primer capítulo en general sí que, si volvamos a lo mismo, siendo un poco genéricos, pues sí que tiene que servir un poco para eso, para responder a esas preguntas de a quién le pasa mi historia o qué es lo que pasa, y para generar a la persona que nos está leyendo otras preguntas, ¿no? Para generar esa intriga y esa gana de seguir leyendo, pues yo qué sé, conseguir al personaje lo que se propone. Podrá volver a quedar por Tinder la gente cuando se termine esta pandemia sobre la que hablan en el periódico que lee la protagonista. ¿Será cierta la noticia de que nos invaden los marcianos? ¿Quién es ese misterioso Mike? En fin, os hacéis una idea, ¿no? Esas son el tipo de preguntas que uno tiene que quedarse después de leer un primer capítulo, para que quiera leerse el segundo. Los comienzos de las novelas de 2021 y de 2022, cuando empiecen a salir, van a ser un poco así. Claro, todas las novelas de 2021 van a ser sobre gente que va con mascarilla. Vale. Por ejemplo, una autora que me gusta mucho, que habla sobre escritura en su blog y da muchos consejos y muy buenos, es Gabriela Campbell, que tiene un libro que se llama 70 trucos para sacarle brillo a tu novela. Está muy guay el libro si quieres corregir una novela, lo cual, por cierto, es un proceso horrible del que ya hablaremos en otro momento. En cualquier caso, el libro es de mucha ayuda. Y Gabriela dice que las primeras páginas pues hacen que el lector decida si merece la pena seguir dedicándole tiempo y esfuerzo a tu libro, o si básicamente sería mejor buscar otra cosa, ¿no? Entonces, cuanto más original sea el comienzo, también más posibilidades tienes de intrigar al lector y de conseguir que se quede contigo. Pero la originalidad también hay que tenerla en cuenta dentro de unos márgenes. Si tú estás escribiendo un género, si tú, por ejemplo, estás escribiendo novela romántica, pues tienes que empezar de una forma distinta que si vas a escribir un thriller y el lenguaje que utiliza y demás. Entonces, a eso también me refería un poco cuando hablaba de lo de la promesa. Si tú le estás explicando a tu lector en el primer capítulo, le estás metiendo un mundo como de fantasía épica tipo... y de repente en el siguiente resulta que la historia va de un oficinista, ya tiene que estar muy bien escrito para que eso tenga sentido, ¿no? Entonces, pues yo que sé, consejos que da, pues no empezar con una frase larga, tampoco el recurso del despertador, ¿vale? Yo he de reconocer que la primera vez que escribí... El espectador. Despertador. Es decir, Despertador, ahí tenía el espectador. La novela que empieza con el protagonista despertándose... está muy trillado. Había entendido que era como cuando empiezas la novela como dirigiéndote directamente al espectador tú. Que no, eso tiene más que ver con... Se hace también. Sí, pero eso, no sé, eso si lo haces bien está guay. Pero yo, por ejemplo, yo tengo que reconocer que la primera vez que escribí la primera escena de mi novela, la del mal menor, pues lo hice efectivamente con la protagonista despertándose. Porque sí, yo
Fijo que alguna vez más la cambio. A mí me gusta eso de, como un poco pasa en algunas series, lo de romper, de alguna forma es como romper un poco la cuarta pared, que en los libros no sé si es la cuarta o cuál es, pero un poco romper la pared de hablarle directamente al lector. O sea, me estás leyendo, sé que me estás leyendo. Sí, Eso me mola. ese tipo de narrador, ¿no? Como en El Guardián entre Centeno, por ejemplo, que es mucho más directo, es más... ¡Pum! Te estoy hablando a ti. Yo te hablo a ti. No es un narrador omnisciente que habla en tercera persona. Si la persona que te habla a ti dice: hola, buenos días, me acabo de despertar y esta es mi historia. Mejor que te cuente otra cosa. Insisto, si eres un puto genio vas a poder empezar una novela con alguien despertándose y que sea la caña, ¿vale? Pero... Como en las películas, lo típico de a lo mejor por el tejado y dice, hostia, está trabado así. Y entonces da toda la vuelta atrás. Claro, eso tiene que ver con cuándo empezar, ¿no? O sea, hay como 3 momentos básicos donde los que puedes empezar una historia, que sería el ab ovo, ¿vale? No sé si lo pronuncio bien, porque está en latín, que sería desde el huevo, es decir, empezar la historia desde el principio. Al principio era el verbo. Eso sería el principio. Voy a empezar a contarte la historia de este niño desde que nació, en plan boyhood. Otra forma de empezar es sin media res, que es en la mitad, que es como, por ejemplo, no sé, 2 personas agazapadas debajo de un coche porque les están tiroteando, ¿vale? ¿Cómo han llegado esas 2 personas ahí? Pues estamos empezando desde la mitad de la historia. Y luego lo que tú decías creo que tiene que ver más con el in extrema res, que es empezar por el final, ¿vale? Que es, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada, ya sabes que al tipo lo van a matar, ¿vale? O lo que tú dices del tipo que está cayendo de un tejado y tal, ¿cómo llegué hasta aquí? Rebobinamos, pues esas son las 3 formas de empezar. ¿Cuándo empezar tu historia? Pues dependerá de qué historia sea, de quién la cuente, de qué pase, pero eso también es importante. En qué decides empezar y qué escena decides empezar puede marcar mucho la diferencia de lo que cuentes. Sí, porque de alguna forma ya no hay marcha atrás, o sea, como ha elegido eso y tienes que tirar para adelante y, bueno, poder elegir otras y borlas, ¿no? Pero quiere decir que elige eso, que tiras con eso. Yo, por ejemplo, en mi futura novela, no la llaman novela aún, futura novela, empiezo con la historia terminada y está. Bueno, en algunos capítulos está terminada y en otras el presente un poco, ¿no? Pero siempre, creo que siempre es hacia atrás un poco. Sí. Siempre es un poco, ha pasado ya, y están contándolo. Claro, ahí. Entonces eso es importante que tú decidas, porque hay novelas, hay géneros en los que no haces también ese género, digamos, de abusar del flashback, y hay otras como la tuya, que yo creo que la clasificaría como realismo sucio, no lo sé, que sí que hace está muy bien eso de meter distintos narradores con flashback y demás, entonces es muy importante elegir. Me gusta, el realismo no es sucio, solo es sucio si no te la ahogas. Y ese es el nivel humorístico del programa. Estaba con la broma que quería todo. Muy bien, muy bien. Sí, no voy a decir nada sobre lo de querer meterla todo el rato, pero creo que también hay mucha gente que se puede sentir identificada con eso. Bueno, otro ejemplo. De confinamiento. Otro ejemplo de consejos que dan así sobre el tema, en Literautas, por ejemplo, dicen como 6 puntos clave, que sería llamar la atención al lector, que ya lo hemos dicho, poner algo en movimiento. ¿Esto a qué se refiere? A que haya movimiento literal, o sea, que la persona esté andando, que haya un coche, no sé, que haya un mínimo de acción. Obviamente, 5 horas con Mario, pues a lo mejor no te pide eso, pero sí que es interesante que haya movimiento de algún tipo, que no sea una escena estática. Que los párrafos primeros sean más o menos cortos y que las frases sean relativamente directas. Que sitúa al lector en el tiempo y el espacio. Volvamos a lo mismo, no es lo mismo estar escribiendo género de ciencia ficción dura que fantástico, que realismo contemporáneo, que histórica. Entonces, si tú estás escribiendo una novela histórica, tendrás que dejarle claro al lector que lo que está leyendo está ambientado en el siglo XVII. En fin, dejar... otra cosa que se recomienda mucho es eso, dejar el backstory, la historia del personaje para después, ¿vale? No empieces en la primera, que eso también es un error que tenía yo la manía de cometer, que era empezar en el primer capítulo, ya te cuento quién se le murió a la protagonista, cuáles son sus mayores miedos. No, todo eso lo dejas. Dalo todo más explicado de alguna forma. Claro, hay también la teoría del iceberg de Hemingway, que Hemingway decía que él construía los personajes pensando en un iceberg, que aunque en la novela solo fuera a mostrar la punta, él tenía claro lo que pasaba por debajo de pe a pa, aunque luego en la novela no lo mostrara, no contara esa escena en la que la madre abofetea a la niña y eso hace que la niña odie a su madre de mayor, pero él ya sabe eso, entonces es importante no contar todo lo que está debajo del iceberg en la primera escena, ¿vale? Que eso también es un error muy de principiante. Sí, el querer salir con todo de alguna forma. Claro, hay que dejar intriga. Hay que plantear un conflicto y hay que dar información, pero la justa. ¿Eso es fácil? No. Pero nadie dijo que fuera fácil esto de escribir, ¿verdad? Y editar novelas tampoco. No, esa es la parte más fea y más difícil de todas, posiblemente, aunque
Habrá quien Eso diga ya que lo no. haremos también. Sí, Vamos a dejarlo también como la historia. Vamos a mostrar Claro, primero la vamos punta a- de iceberg y luego ya vamos con la otra parte. exacto. Entonces, pues básicamente, ¿podría seguir hablando mucho rato sobre este tema? Sí, pero seguramente la gente se acabaría aburriendo y no queremos eso porque hemos dicho que en nuestro primer ¡No queremos párrafo eso! queremos que la gente quiera seguir leyendo o en este caso escuchando, ¿verdad? Así que vamos a dejar la clase sobre cómo escribir la primera frase o párrafo de una novela y vamos a entrar a algo un pelín más interesante. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it, and you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Yo como un poco aquí experto, entre muy comillas, de series, porque yo tengo una amiga que me decía que estaba muy mal que yo viera más series que leer libros, y yo siempre le decía que para mí ver una serie era como leer una historia, y me creía que tenía como una capacidad de leer los textos que estaban escribiendo cuando alguien está solo mirando por la ventana y hay una música de fondo y en mi mente está lo que está escribiendo quien ha escrito eso, porque eso lo ha escrito alguien. O sea, todas esas escenas vienen de la escritura, al fin y al cabo. O sea, vienen de alguien que ha creado algo sentado en algún lado, o de la forma que le dé la gana escribir. Y en el váter o como sea, donde venga mejor la idea. Y yo confieso que cuando estoy viendo una serie estoy recibiendo mucha información, para mí literaria, en muchos sentidos. Yo confieso que soy un ciento de vida por la serie, que para mí son una manera de extender la narración y aunque ahora esta palabra no nos guste, de poder elaborar de mejor forma la curva de los personajes. La curva no nos gusta ahora, pero para mí, para elaborar la curva de los personajes, de las tramas, pues un poco el mecanismo mejor ahora que más usan, y por eso ahora grandes directores, actores, actrices están tirando por las series, porque están viendo que es una forma de expandir su historia más de largometraje, ¿no? Y eso por su capacidad narrativa. Y yo aquí, yo no voy nunca a hablar sobre cómo escribir una serie, obviamente, y sino hablar un poco, a lo mejor, por ejemplo, hoy que estamos hablando de los comienzos de series, porque yo, por ejemplo, yo suelo recomendar muchas series, ¿no? Por lo que sea, si alguien me sigue en Instagram, por lo que sea, me gusta recomendar series. Hay gente que de vez en cuando me escribe y me dice, tío, que sepas que cuando no sé qué ver, me meto en tu Instagram y veo qué serie. Entonces yo, todas esas horas que he estado delante de la tele, de repente tienen un sentido en mi vida. Pablo Rompe, servicio público. Servicio público, de nada, gente. Quiero mis aplausos a la 8. ¿Cuáles son las mejores series, no? Las consideradas por, digamos, la experta crítica, pues siempre Los Sopranos, A 2 metros bajo tierra, The Wire, etc, etc. ¿Y qué les pasa precisamente a esas series? ¿Y por qué a veces me cuesta recomendarlas en tiempos, sobre todo, de tanto streaming? Es porque son historias súper masticadas, o sea, son historias muy masticadas. Y eso no es malo, de hecho a mí me encanta, pero en época de streaming, donde la gente, hay tanta cantidad de series, porque esta serie estamos hablando de series que empezaron en 2000 y pico, que había 3 o 4 series, era más fácil, ¿no? Veía esa y poco más. Pero ahora hay 3.000 millones de series, o sea... Confieso que yo, antes de que empezara la pandemia, iba a escribir un tweet que decía: las series son como las personas, hay demasiadas, pero luego me arrepentí de escribirlo porque entonces me parecía inapropiado. Pero, Hubiera sido tremendamente inapropiado, sí. hubiera sido muy inapropiado, entonces, pero sigue habiendo muchas series, que no sepáis. Hay demasiadas Sí, series. yo creo que hay una burbuja de serie, eso es cierto. Hay una burbuja, que no sé si explotará, pero hay una burbuja, pero que no, porque es lo que me encanta. Y estas historias, precisamente, Los Sopranos, The Wire, A 2 metros bajo tierra, son historias muy masticadas de elaboración de personajes, y que en cuanto empiezan no te están diciendo a vista nada, pero a la vez te están contando historias
te están contando algo del personaje, por ejemplo, principal, que aún no sabes que te están contando. Como pasa un poco Los Sopranos, con el inicio de Los Sopranos, alerta spoiler con el tema de los patos. Yo no lo he visto. No he visto Los Bueno. Sopranos, no he visto The Wire, o sea que todo lo que diga a partir de ahora es un spoiler, pero Bueno, también dicen que un spoiler caduca a los 6 Un años, spoiler ¿no? después de 20, un spoiler después Exacto. de 20 años no sé si se considera spoiler. Los Sopranos pues empieza con una escena que tú al principio no entiendes y que si tú la empiezas a ver hoy, dices, pues ya está, pero conforme van narrándose la historia del personaje la entiendes. Y eso me parece narrativa, me parece impresionante. O sea, cómo desarrolla los personajes en A 2 metros bajo tierra, en The Wire, series así, es algo impresionante. Pero ¿qué pasa? Que me cuesta recomendarla hoy en día porque eso, por mí, la gente quiere algo rápido, quiere, por lo que tú has dicho, ¿no? Lo mismo que en la literatura, quiere que con la primera frase de alguna forma te enganche. Me viene, no sé por qué me viene la serie de Boys que está en Amazon, que la primera escena, no voy a contar tampoco spoiler porque eso tiene menos tiempo, pero casi en la primera escena te engancha, ¿no? Yo de The Voice diría que el mérito es de la novela gráfica original, que realmente empieza así, y creo que a veces el mérito ahí, ¿no? Sí, sí. A mí me pasa un poco, para mí, para quien me conozca sabe que mi serie fetiche es The Leftovers, serie fetiche Allá donde las haya, basada en un libro que se llama La Ascensión. El libro, la verdad es que no tiene mucho que ver con la serie en muchas cosas, pero sí el principio, que es empezando con la tragedia, por así decir. Empieza con la tragedia, con el por qué son así. Luego las personas, ¿no? Empieza con algo que está pasando que además no entiendes y Sí. que te tiene así como atrapado, como diciendo, aquí está pasando algo, no sabes, porque además cuando ni siquiera sabes de qué va la serie, estás un poco perdido, estás viendo que está pasando algo, no lo entiendes y de repente pasan como, después del suceso pasan como 3 años y los personajes, y a partir de ahí te va narrando cómo los personajes, cómo les ha afectado ese suceso. Claro, Me pero parece- no lo hace de una forma muy lineal y eso hace que te preguntes cosas, lo que yo decía antes, y eso hace que Sí. te enganche. Yo me acuerdo que cuando, por supuesto, la vi porque me la recomendaste millones de veces, que yo seguía viendo los capítulos porque era como de, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Y este quién es? Y este... Entonces eso también es súper importante, ¿no? Sí, y luego quería hablar de una cosa que el problema que tiene a veces cuando quieres empezar una serie muy a tope es lo que yo llamo el efecto Big Bang. Big Bang es cuando, según la teoría, todo el universo, el papá, tuvo que ser eso impresionante, o sea, algo digno de ver, no de escuchar porque no se escuchaba, pero algo impresionante, ¿no? Empieza ahí fuerte, pero luego hubo muchísimo tiempo que no pasó nada, se quedó ahí la historia durante mucho tiempo, luego, pues bueno, un poquillo de vida desde el agua, sí, íbamos contando la historia, y iba a decir, lo de los dinosaurios estuvo bien, pero luego los guionistas lo cortaron porque no veían que no, que la trama tal, que necesitaban cosas más complejas, tal, y que quisieron liar mucho, metieron ahí a humanos, se lió demasiado. La trama fue un poco así, no sé qué, hasta que han ido almacenando todas las tramas en 2020 y le han tenido que meter todo aquí y cada mes tenemos una trama diferente. Un poco al final del Juego de Tronos, que han querido meter todas las tramas o de Perdidos que ya no sabían qué hacer y meten cosas. Ese es el efecto Big Bang. Como empezar muy fuerte, el camino, y luego de repente todo así de golpe. Hay que tener mucho cuidado. Por eso me gusta siempre pensar que cuando alguien escribe tiene el final, como en Breaking Bad, por ejemplo, que tampoco tiene un inicio impresionante que te enganche. De hecho, Breaking Bad es una serie que mucha gente, yo incluido, tuvo que ver 2 o 3 veces antes de engancharme. Yo también. Y yo quiero pensar que, de hecho, una serie cerrada, porque la cerraron estando en el éxito absoluto y podían haber explotado la gallina de los huevos de oro mucho tiempo y tenían la historia cerrada y eso era. Estoy seguro de que conocían el final. Luego puede pasar otra cosa, que como conoce vuestra madre, sabían el final desde el principio, de hecho lo grabaron al principio y el camino se después la perola también. Un poco. Entonces, puede pasar las dos cosas. Yo el ejemplo que tú decías de lo de Big Bang, es que me acuerdo de una serie que a lo mejor la gente no se acuerda porque yo soy una vieja, ¿vale? Pero cuando yo era un adolescente, echaban una serie que se llamaba Kyle XY, Sí, que sí, iba me de un acuerdo. chaval que no tenía ombligo y chico era que no como... tenía ombligo. "Oh". ¿Qué pasa? Que Y ese lo tipo de echaban en series que 4. empiezan así, exacto, en 4. Ese tipo de series que empiezan con una premisa como muy llamativa, en el momento en que despejan la incógnita inicial, muchas veces tienden a perder la fuerza, ¿no? O sea, es como empiezan muy a tope y de repente ya, y vale, pues ya no interesa. Entonces a mí me cuesta pensar ahí, ¿en esa serie tenían pensado cómo iban a seguir o empiezan y ala? Eso pienso yo también. Porque la impresión que dan es como de vamos a ir tirando una huida hacia adelante constante y a donde lleguemos hemos llegado.
pasó un poco como con Héroes, que la primera temporada fue una obra maestra y después no sabían para dónde tirar, cosas así. Bueno, a Héroes también es que le pilló la huelga de guionistas. La huelga de guionistas, sí, pero luego no supieron remontar mucho. Tuvieron ahí un punto de pelota. Entonces, bueno, series para recomendar, siempre The Leftovers, la primerísima. Y hoy, como el primer programa, voy a recomendar dos mis fetiches, que son The Leftovers, Breaking Bad, que tiene un principio que no, pero una historia que atrae, aunque el principio no es bueno, y Parks and Recreation, que el principio no es bueno, pero todo lo que viene después es maravilloso y es una de las mejores comedias junto a The Office y Friends que puede haber. Si queréis puedo recomendar también series que estoy viendo ahora que no tengan nada que ver con comienzo. Estoy viendo Killing Eve, estoy viendo Run, estoy viendo Westworld, que también es una serie que yo creo que empezaron a escribir y no sabía muy bien para dónde tirar, pero muy apasionante. Eso también es un tema para otro podcast, ¿no? Pero el saber cuándo cortar, porque a veces hay series que dices, esta serie es muy buena, déjala ahí. Esta serie, como te digo esta serie, te digo esta novela, ¿no? Es muy difícil, porque a mí me pasa escribiendo, ¿eh? Tú lo sabes, tú has leído borradores que yo me pongo a escribir ahí y no sé de cuándo parar. Y alguien me debe decir, para. Yo, te lo digo yo. Te lo dices tú, exacto. Y bueno, hablando de parar, vamos a parar y vamos a presentar al invitado que traemos hoy. Pero no sé si voy a dar la talla, y aun siendo adicto al escenario nunca subo sin temblar. Porque sin duda a mí también me da pavor el juicio ajeno, y aún he querido cortar un concierto en más de una ocasión, pero después todo me da lo mismo si hago alguno bueno. Y puede arder el mundo entero si me sale una canción. Por mí que arde el mundo entero si hago a cambio una canción. Yo creo que una persona maravillosa. Yo es que no puedo hablar mal de él en nada. No sé, o sea, es el compañero de piso ideal, cantante, entretiene y enseña. La D de divinidad viene de David R. Valeiras y en fin, es un cantautor como él dice con orgullo. Por favor, recibamos a David R. Valeiras. Hola, buenas, David. Muy buenas. Tenía mucha curiosidad por saber qué ibas a decir con mi nombre. De que era la D de David. Divinidad. Divinidad. Colmado, vamos. No está mal, ¿eh? Expectativas. No está mal. Para mí ya sabes. David, un chico divino. Un chico divino. Sí, me voy a cambiar el... Así le hablan mis padres de ti, entonces... digo, es divino. Es verdad. Qué maravilla venir a recibir amor de esta manera, lo que yo quería. Exacto. Es que no hace falta mucho amor ahora. Que sea así. Aunque nos estéis escuchando nosotros, además no estamos viendo las caras. Y estamos aquí viéndonos los caretos, viendo lo hermoso que es David. Es verdad, es divino. Esa barba que le crece por paz. Pues David, cuéntanos, ¿cuándo empezaste a ser divino, David? David, cuéntanos tus comienzos divinos, tu divinidad. ¿Cuándo empezó, saltó la chispa, tu pista? ¿De verdad no podemos cambiar de tema? Te dejamos que cambie de tema, porque eres el primer invitado. Colaborador. Qué maravilla. Colaborador, pero de muchos programas, David, cantautor que suele actuar, ahora residente en Granada y que suele actuar aparte por muchos conciertos por toda España, normalmente en la tertulia también. Y bueno, te hemos traído aquí un poco para que nos hables un poco también desde tu perspectiva, que también es un poco diferente a la nuestra y eso mola, porque lo tuyo está más enfocado a la música. Y no sé, para que nos hables un poco de tu visión, un poco de los comienzos, y ya de ahí podemos mezclar temas y todo eso. Pero Vale. lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Ha habido días mejores y días peores, pero estoy bastante bien. Ahora mismo bien, muy contento. Qué bien. Me gustó, me hizo mucha ilusión que me invitaseis y además cuando me dijiste el tema me gustó mucho porque creo que es un tema sobre el que le he dado no pocas vueltas porque me interesa mucho, ¿no? Lo mío que son las canciones. El tema de cómo empiezas una canción es muy difícil, tanto lo que es el comienzo del proceso creativo, el comienzo de la canción en sí, ¿no? Claro, tú piensas que estás hablando con dos personas que no tienen ni idea, no oído, o sea, para la música ni para la hora de crear canciones, o sea que Nope. Para nosotros nos aporta un punto de vista súper novedoso. Y de hecho, yo me he centrado, bueno, nosotros nos hemos centrado un poco en cómo empiezan las historias, pero por supuesto que esto también va del comienzo del proceso creativo, es decir, cómo empiezas, por ejemplo, a componer una canción, cómo empiezas a decir, voy a escribir. Hombre, yo
personalmente, yo suelo empezar por la letra. Pero claro, esto es algo que me interesa mucho y he visto cantidad de entrevistas y ves a quién empieza por la letra y quién empieza por la música. Parece que está dividido en eso. Incluso lo escuché decir a Drexler que tiene canciones que empiezan por la letra y que empiezan por la música, y que él cree que es capaz de diferenciar una canción que ha empezado por la letra o empezado por la música en canciones de otra gente, ¿no? Que él es capaz de verlo por cómo está construida la canción. Lo escuché en una entrevista que decía esto y me gustó mucho, ¿no? Que son dos tipos de canciones, las que empiezan por aquí y las que empiezan por allá. Yo creo que tengo una canción hecha que empecé por la música y después le puse letra. Si no, yo siempre empiezo por la letra, por mi manera de trabajar. Sí, a mí me resulta muy curioso, ¿no? Yo también conozco gente, músicos que empiezan con una melodía y están escuchando la melodía y están pensando en la letra, y me parece muy difícil. Eso como... Tú alguna vez lo has hecho, ¿no? Pero es muy raro para mí, pues yo me considero más letrista que otra cosa, ¿no? Y al final, pues yo normalmente cuando me pongo a escribir es porque quiero contar algo, ¿no? Y tengo claro que me apetece hacer una canción sobre esto. Entonces digo, vale, ¿cómo cuento esto que quiero contar, no? Entiendo que es muy distinto quien se pone a juguetear con una guitarra y a partir de ahí va tirando una historia. Podemos hablar también de nuestros comienzos como comienzos no solo creativos, sino nuestros comienzos a la hora de escribir, por ejemplo. O sea, cuando visteis que era algo que os molaba o que os llenaba o que queréis hacer. Por ejemplo, tu mami, por ejemplo. Pues yo empecé, no sé, con 11 años o así. Digamos que los veranos, mis veranos eran muy largos y bastante aburridos. Y no tenía tele porque pasaba los veranos en un cortijo de la sierra en el que no había tele. Y solo había muchos libros y libretas Guerrero y bolígrafos Bic. Y tenía una prima que escribía novelas románticas, ¿vale? Un poco tórridas, pero aún así ella me dejaba leerlas a pesar de mi edad, porque tampoco había control parental en aquel cortijo. Y al final, pues por aburrimiento, me dio por escribir y en realidad empecé a escribir ahí. De hecho, ahora mismo una historia que tengo medio empezada porque quiero escribir es una novelilla que empecé a escribir con 13 años, sentada allí en mitad de la sierra en una libreta. Entonces yo empecé pronto. ¿Tú, David? Pues mira, yo no recuerdo qué edad tenía exactamente, debía de ser 14 o 15 años, por ahí más o menos, pero fue cuando leí 100 años de soledad, el libro con comienzo icónico donde los haya. 100 años de soledad, perdón. Cuando terminé de leer 100 años de soledad y me gustó tantísimo que dije, joder, yo quiero escribir. Y me senté delante del ordenador a escribir cuentos pequeñitos, que en algún momento cuando empecé a tocar la guitarra esos mismos cuentos pasaron a ser canciones poco a poco. Qué guay. Al principio de inspiración totalmente sabiniana, como todo el que escribe en este país al principio, sobre las farolas y la noche. Después poco a poco... ya en otros términos. ¿Y tú, Pablo? Hay siempre un libro también que te da el comienzo. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que es el libro de mi comienzo fue Hamlet de Shakespeare. O sea, fue el primer libro en edad adulta, a lo mejor tendría 12 años así, pero digamos, el primer libro después de los de vapor, no me acuerdo cuántos años tendría, si 10 o por ahí, pero el primer libro que me lo leía una y otra vez enganchado. No sé si tiene que ver que mi película favorita era El Rey León y Hamlet y El Rey León es una copia de Hal, aunque yo en esa época no era algo que entendiera, pero recuerdo que me enganché muchísimo a Hamlet y me lo leí 3.000 millones de veces. Y yo, mis comienzos con la escritura fueron porque yo era muy fan de las películas de miedo de la época, que eran Scream, Lo que hiciste el último verano y todas esas cosas, que recuerdo que me compraba voy a decir en voz alta, me compraba la Super Pop, los Vales, porque te venían pegatinas. Gracias por decir eso, porque vosotros habéis dicho que leíais a Hamlet y a García Márquez, mientras yo he dicho no, porque leía novelas románticas de mierda, ¿vale? O sea, también leía a Miguel Delibes, ¿vale? Pero en fin, no me he venido aquí a presumir. Sí, yo leía Shakespeare y ¿vale? Y así es mío. Y recortaba las cabezas de los de estos y me inventaba como personajes, me inventaba historias entre ellos. ¿Puedes desarrollar un poco? Recortaba las cabezas de los cuerpos de las revistas, y entonces yo me encerraba en mi cuarto y yo los ponía así y yo me inventaba historias, yo jugaba con los de estos como diciendo, yo no sé cuánto y yo me iba inventando historias. Estoy haciendo los gestos con las manos como si me estuvierais viendo, pero creo que la gente se puede hacer una idea de a qué te refieres y creo que... Pero no era nada sórdido ni nada. Si hay alguna psicóloga escuchando el programa, por favor, que llame a la línea de aludidos, por favor. Pero lo que es escribir, ahí ya estaba ensayando para escribir, pero cuando yo confieso que empecé a escribir porque me hacían algo de bullying, o sin el algo, me hacían bullying unos chicos de aquí del pueblo,
Y confieso que cuando empecé a escribir relatos, pues estaba obsesionado con las películas de terror, escribía relatos de asesinos en serie. Y lo primero que escribí en mi vida fue un relato de un asesino en serie en mi pueblo, que además mataba a mis compañeros, que eran los que se puteaban. La psicóloga que esté llamándome, por favor, rápidamente. Y yo era lo guay voy a hacer un spoiler de mi gran historia, lo guay es que yo era el protagonista. Al principio de la historia mataba a la única persona con la que me llevaba bien en ese momento, que era como mi mejor amiga, para que nadie sospechara de mí, porque yo era el verdadero asesino. El protagonista era el asesino, y eso lo escribí con 12 años. Oye, pues está muy guay. Al final era el asesino. ¿Y qué pasó? Que me lo pilló, porque lo escribía en la libreta ahí en el colegio mientras todos se iban al recreo. Venga, ahora es el momento de decir, pobre Pablo. Yo me quedaba escribiendo, así, mirando por la ventana, diciendo, venga, mira, sé escribir, voy a crearlos y matarlos. Y eso lo que, y a veces hacían controles de libretas para ver cómo las tenía de limpia. Me lo encontró mi profesora, lo leyó y me mandaron a psicólogo. Y ahí empezó mi carrera escribiendo. Y ese fue el comienzo de todo, hasta aquí. Otro día podemos hablar de la educación y de los errores que comete, como una profesora que encuentra que su alumno es de potenciar eso, decide que es un problema y que es un alumno disruptivo. Pero hoy no vamos a entrar ahí. Hoy a la mamen profesora la vamos a dejar aparcada, que nadie le ha dicho que venga. Y entonces, David, tú entonces, el proceso creativo, si quieres hablarnos un poco de tu proceso creativo, los comienzos y todo eso a la hora de escribir canciones. No lo tengo muy claro y es algo a lo que le doy muchas vueltas y nunca lo sé. Es como, si lo supiera, haría un libro y lo vendería y dejaría de hacer conciertos por ahí, porque creo que estamos todos deseando saberlo y me obsesiona saberlo. Y me encanta ver entrevistas de gente que habla sobre esto, porque no lo sé. Lo que es el proceso en sí no sé cómo empieza. Hay veces que de repente ocurre y tienes algo ahí, algo que bulle y que sale por sí mismo, y no tengo ni idea de cómo es. Y me encantaría saberlo, porque quiero hacerlo más veces y no lo sé. ¿No piensas que la poesía tiene un lado más visceral a la hora de comenzarlo? Y que la poesía, o como tú dices, una canción tuya, un lado más visceral, y que la novela tiene algo que tienes que estar más masticando. Por ejemplo, una novela puedes empezar a escribirla como cuando escribes una poesía o una canción que te levantas de alguna forma a mitad de la noche, ¿no? Y te pones a escribir así de golpe. A ver, yo creo que hay que diferenciar entre el proceso de escritura y el proceso de tener la idea, ¿no? O sea, tú tienes una idea, por ejemplo, se ha ido un niño mago al que le llega una carta para decirle que es mago, que él no lo sabía, y lo mandan a un colegio mágico. Y se me ocurre esa. Y vale, esa idea. Públicalo, que es una gran idea. Yo llevo un tiempecillo dando vueltas, ¿eh? Entonces, claro, a ti se te ocurre esa idea en mitad de la noche y te levantas y la apuntas. Eso es algo que no me cansaré de decir siempre que pueda. Apuntar las ideas, ¿vale? Se olvidan las ideas. De verdad que se olvidan. Tú dices, ¿cómo se me olvida esta idea? Acá se te olvida. Entonces, tú te despiertas a mitad de la noche y la escribes. Incluso puedes empezar a escribir un poco tu idea, pero empezar a escribir la novela, efectivamente, es un proceso más largo. Sin embargo, un poema, sobre todo si es una poesía que no responda a la métrica, digamos, más clásica, puedes escribirla del tirón así y luego corregirla, ¿no? Supongo que te refieres a eso, con la visceralidad, ¿no? Sí. Yo con mi proceso, pero claro, esto es una cuestión totalmente personal. Yo sí que tengo un proceso de planificación muy largo. Y normalmente me siento y digo, a ver, quiero utilizar este tipo de estrofa, pero yo sí que utilizo métricas más clásicas y aparte, como quiero que la canción tenga este tono, pues voy a utilizar en decasílabos, o como es así más fresquita, voy a usar 2 sílabos, ¿no? Y además yo sí que tengo un proceso de planificación muy largo y voy a contar esto en el primer verso, el estribillo va a decir esto y esto en el segundo. Pero ¿y qué piensas? ¿En la idea de, por ejemplo, quiero escribir una canción sobre mi perro, o en todo esto que has comentado de cómo quieres que sea la estructura? Hay veces que la estructura me ha dado canciones, ¿no? Que digo, coño, quiero hacer una canción que empiece por el estribillo, ¿no? Que es algo que no se suele hacer y que es una idea que me gusta mucho. Y eso a veces me da el hilo del que tirar. Normalmente digo, quiero hacer una canción sobre tal cosa, entonces decido la estructura, y una vez que tengo la estructura más o menos decidida, sí que me pongo a escribir. Igual tengo ya alguna frase bailando que me da un poco la estructura, pero normalmente yo sí que tengo un proceso muy, muy riguroso de planificación antes de ponerme a escribir. Creo que no es lo más común, por lo que he escuchado hablar otra gente, en general, a la gente que hace canciones, no suele ser la forma más habitual de trabajar, es la mía, la que a mí me funciona. Claro, tú serías, en escritura están los escritores, se suele diferenciar entre escritor brújula y escritor mapa, ¿no? Escritor brújula es el que empieza a escribir y a ver dónde me lleva, y el escritor mapa es el que antes de escribir se sienta, se hace una escaleta, hace una investigación, hace ficha de personajes. Pues tú serías como el compositor mapa. Antes de escribir mi canción me tiro un montón de tiempo decidiendo que voy a escribir la canción y cómo va a ser esa canción, ¿no? Totalmente, sí. Y me gusta. Y
Es que la canción aparte tiene por el propio género, tiene una serie de características muy particulares, ¿no? Fundamentalmente lo de la longitud, ¿no? Una canción puede durar pues entre 3 y si eres Bob Dylan 7, 8 minutos, pero entonces hay que ser muy conciso. He entendido que una canción puede durar entre 3 y 7 Bob Dylan, como si Bob Dylan fuera la unidad de tiempo, y me ha encantado, digo, Una unidad de mi tiempo. canción dura 3 Bob Dylan. Cuidado, ¿Cuántos ojo. Bob Dylan tarda en llegar a casa? Que la canción sí que tiene lo del el límite del tiempo, ¿no? Tú no puedes... Eso, si eres un genio te puedes extender hasta 8 minutos, pero en general una canción se queda ahí, tiene que ser cortita, ¿no? Y creo que eso te da mucho sobre cómo empezar. Hay que entrar a cuchillo, ¿no? No puedes tener un comienzo muy largo, creo. Y entonces, David, ¿tienes, no sé, algo así que quieras contar o que hayas pensado sobre un poco la creación de lo que tú haces o de que tú además eres un lector empedernido, así como mi amiga Marne? Probablemente sois las dos personas que más libros devoran y pues por vuestras penas corre tintas prácticamente. Y A ti por lo menos no te ha llamado divina, ¿eh? Así que tampoco... Bueno, chica, igual estoy un poco celosa también por eso, no sé. Pero bueno, y David, de lo que quieras más o menos aportar de tu experiencia a la hora de la creación, también si quieres hablarle a gente que está empezando un poco, ¿no? Los comienzos de la gente, de alguna forma. Para que gente que está empezando soy yo también. Claro, es que en realidad No me los siento- tres somos gente que estamos empezando, ¿no? No creo que ninguno podamos decir que ya hemos despegado. Sí. No, ya, pero bueno, hay gente que está aún más empezando, y claro. Sí, eso es cierto. Sí, no sé. Yo creo mucho en la importancia. En la canción creo mucho en la importancia del comienzo, que no se le da la suficiente importancia. Escuché otro día a Leiva decirlo en una entrevista, que todo el mundo habla de los estribillos y que la gente no piensa tanto en el primer verso en una canción, y que es muy importante el primer verso. Pues ahí estoy totalmente de acuerdo. El generar interés y establecer el tono, diría. Las dos cosas que yo tengo en cuenta, ¿no? Me apetece generar interés. Creo que Crae era muy buen letrista en general, pesar de Crae. Y creo que tiene, para mí, de mis comienzos favoritos, es con de Javier Crae, ¿no? ¿Se te ocurre alguno así? Pues mira, tengo apuntados un par que me gustan particularmente, ¿no? Tiene muchos que empiezan con un chiste que me parece que es algo muy efectivo, ¿no? Por ejemplo, la de Vecindario, que empieza diciendo: mi esposa padece furor uterino, no damos abasto ni yo ni el vecino. Que me parece una inicio totalmente sublime. He escuchado decir a él en entrevistas que la canción nació de ahí, se le ocurrió esta frase, se le ocurrieron estos dos versos, y a partir de ahí fue tirando y le salió una canción entera, ¿no? Sobre esta esposa tan fogosa que tiene aventuras con la mitad de la escalera de su vecindario, ¿no? Me parece una canción muy divertida. Tú también, Yo- mami, creo que tienes del libro, ¿no? Sí, bueno, yo de hecho a quien quiera intentar adivinar dicho de quién son en el comienzo, que lo deje en los comentarios, porque había una parte en la que sí que he ido diciendo los autores, pero luego empezó a decir trozos de primeras frases de libros sueltos y a ver quién adivina qué novelas eran, por Oye, supuesto. yo traía también pensado, si queréis, lo de buscar canciones que empiezan por el estribillo, que no es tan común. Yo es que soy muy friki yo la música que yo conozco no la va a conocer nadie. Uy, eso me ha quedado muy de moderno. Sí, un poquito, Rey, un poquito. Yo he de decir que a mí también me pasa eso un poco, y sobre todo me pasa que yo para la música soy una amante incondicional y al mismo tiempo soy un desastre total. Es decir, no entiendo de música, se me da fatal acordarme de cómo se llamaba el disco o cómo, ¿sabes? Soy un desastre absoluto. Así que creo que el juego va a ser más divertido si David nos cuenta ejemplos de canciones que empiezan por el estribillo. Pero yo diría también de cara a si la gente lo quiere dejar en los Ah, comentarios. también. Un muy clásico. Claro, eso sí. Porque de hecho he encontrado muy poquitos en castellano. He encontrado muchos en inglés, porque los Beatles lo hacían muchos. Y Loves You, por ejemplo, que es una muy Cierto. muy clara. De hecho, el primer número uno de los Beatles pues empieza de lleno así, pum, a cuchillo en el estribillo, que es algo que me gusta un montón. En castellano no tengo mucho. Tengo Ave María de David Bisbal. Es verdad, empieza... Ahí has tocado hueso, ¿eh? Sí, sí. Pero tengo alguna cosa mejor. Tengo La leyenda del tiempo de Camarón también. Tengo cosas un poquito más arriba. Pero... De Bisbal a Camarón, tenemos para todos los públicos. Exacto. No discriminen. Que si a alguien se le ocurre, bueno, seguro que sí, si a alguien se le ocurre la conexión entre los dos, que también que lo deje en los comentarios. Yo te iba a preguntar, bueno, en el tema de empezar, de decir, voy a empezar a considerarme a mí mismo cantautor, por ejemplo, o en tu caso Pablo escritor, ¿eso cómo fue? Porque ese tipo de comienzos creo que también son interesantes, ¿no? El decir,
Yo creo que es muy divertido porque yo creo que me consideraba cantautor antes de haber escrito una canción. No sé muy bien qué ocurría en mi cabeza, pero yo siempre como que desde que empecé a tocar la guitarra tuve muy claro que yo iba a escribir canciones. Quizá eso me llevó a seguir escribiendo, ¿no? Y a perseverar en ese proceso puñetero y difícil al principio. Pero no sé, pero como que desde siempre, desde los 17 años, cuando no había escrito una puñetera canción. Me hace mucha gracia. Yo confieso que sentirme escritor no lo sé. Quiero contar una anécdota, que es que yo al principio lo que quería hacer, porque en mi ignorancia, yo pensaba que los directores de cine eran quienes hacían todo, o sea, que iban la historia, tal, no sé qué. Bueno, los hay. Y bueno, los hay también, ¿no? David Fincher a veces lo hace, tal, hay varios. Pero yo lo recuerdo, la primera vez que me preguntaron, ¿tú qué quieres ser de mayor? Aparte de quitándolo de futbolista, que pasó un poco antes, yo dije que quería ser director de cine. Luego ya aprendí que tenías que tratar con gente y ya dije, iba con artistas, y ya dije no, o sea, no. Pero al final lo que quería era contar historias, de alguna forma. Y luego ya que se encargue otro de hacerlas. Y sentirme escritor, pues tampoco recuerdo el momento exacto, pero sí recuerdo el momento en el que me dije, vale, deja de posponerlo, el momento que fue cuando perdí mi trabajo por lesionarme la rodilla, y a partir de ahí, con la escayola puesta, empecé a decir, cuando me recupere esto no puede ser. Esto tiene que ir a más, porque esto es la vida. Yo tengo que vivir la vida como la quiero, y como la quiero es escribiendo y viviendo como la escritura manda, de alguna forma, ¿no? Es un poco lo que me ha pasado con esta hora, ¿no? Con el tema del coronavirus, que como que la vida te para de alguna forma y empiezas a ver que tienes que vivir como quieres, y que cuando nos dejen intentaremos tirar para adelante. Pues, creo que ese momento fue el de cuando me pasó lo de la rodilla, cuando decidí, yo creo que evidentemente me sentía escritor antes, pero fue ahí cuando dije, vale, no solo me quiero sentir, sino que quiero ser. Es un poco el comienzo de todo. Una lesión de fútbol. El fútbol me trajo aquí. Bueno, y aquella primera vez que te subiste a un escenario, ¿no? También supongo que marcaría un antes y un después en tu vida. Sí, claro, ahí hay que agradecer a Carmen, nuestra querida Carmen Sic, que fue que en una borrachera de Nochevieja, este año, pues, como promesa, vamos a subirnos a un escenario. No, yo odiaba el hecho de subirme al escenario. De hecho, incluso, tengo que decirlo, odiaba a la gente que subía al escenario, porque pensaba, mira los que flipados, ¿qué hacéis subiéndose ahí? Que lo sepáis. Ese era mi pensamiento. Para que veáis que hay que probar las cosas y que hay que vivirlas en primera persona antes. Y yo odiaba, o sea, yo no iba ya, de hecho. No me gustaba nada y escribía muchísimo. Y la primera vez que me subí me gustó tanto la sensación, o sea, fue tan mágico, y estaba temblando y me sangraba la nariz, y creo que me meé un poquito, y me bajé del escenario, y notar esos aplausos que ahora mismo he hecho de menos tanto, fue un subidón que recuerdo que me fui a mi casa levitando totalmente. Iba en plan hombre orgulloso, andando con andares orgullosos por la calle. Fue algo impresionante, y ya entonces se convirtió en una droga, vamos. ¿Y qué edad tenías, Pablo? ¿Los recuerdas? Sí, en realidad fue tarde en el sentido, o sea, quiero decir, la mayoría de personas que estamos conociendo en las jams tienen de 18 a 23 años, y yo empecé con 27, o sea, yo empecé muy tarde. Muy tarde, sí. Sí, o sea, yo empecé con 27, sí, llevo 6 años con este, y bueno, pero fue una adicción total, en vena. ¿Y tú, David, tu primera vez en el escenario? Pues mira, yo fue en el festival de fin de curso de primero de bachillerato. A ver, yo mi primera vez en el escenario fue de Niño Jesús, también te digo. Bueno, claro. Si nos remontamos a eso. Nosotros cantábamos Pongamos que hablo de Madrid, porque eso, claro, era el año de los atentados de Atocha, y nos dio por ahí para cantar. Y le estaba cantando el guitarrista y no llegaba al tono, y me dijo la profesora de música, prueba tú. Y la canté yo un poco así de rebote, ¿no? Porque me dijeron, canta tú. Y lo hice, y fue como la cosa más guay del mundo. Dije, es que ¿Y tú ahí escribías, pero tú ya sabías que querías cantar? ¿O fue ese momento que te gustó la experiencia y dijiste, esto me mola, quiero...? Había empezado a canturrear un poco con los amigos, con la guitarra y demás, pero no se me había pasado por la cabeza subirme a un escenario a cantar una canción. Pero esto que es uno joven y tiene ningún miedo, me dijeron, ¿cantas tú? Y la canté yo, y me pareció la cosa más guay del mundo. Ahí, se nota muchísimo que estamos echando mucho de menos los escenarios. Mucho. Muchísimo de menos. ¿A ti no te da un poco de miedo pensar que se te va a olvidar? Totalmente. Yo pienso muchísimo en eso. O sea, pienso en la próxima vez que vaya a subir, que es que va a pasar muchísimo tiempo, y tengo un poco de miedo, sobre todo al principio, porque yo quiero pensar que es algo que al final llevamos un poco dentro y que tenemos las tablas, pero y
está oxidada y ya está, pero que al principio yo tengo mucho miedo de que se me haya olvidado presentar, por ejemplo. Es verdad que en Granada nos subimos a un escenario normalmente cada 15 días, como mucho, ¿no? Eso es el peor de los casos. El peor de los casos, cada semana incluso. Normalmente cada semana. Y yo también he sentido ese miedo de decir, hostia, cuando el próximo concierto que vaya a darme, la guitarra sigo tocando y cantar sigo cantando aquí, pero... Ya, pero enfrentarte al público por primera vez en la nueva normalidad, yo me lo imagino de muchas maneras en mi cabeza y aún no sé. Seguramente en mi cabeza siempre suena espectacular y siempre genial. Y cuando aparezco... En mi opinión, últimamente lo que me está enseñando a mí la realidad es que cualquier apuesta que hagamos del futuro, cómo va a ser, nos vamos a quedar cortos porque intentaremos ser racionales y pensar en cosas lógicas. Y la realidad seguro que nos sorprende y que es muy distinta como lo esperemos, pero porque va a ser todavía más surrealista. Así que a saber. Bueno, y tú, Mamen, como vamos a ir terminando ya, si queréis terminando tú con tu primera vez en el escenario, primera vez que te sentiste escritora. No sé, lo de sentirme escritora, no sé si llegué a sentirme nunca, si llegaré a sentirme nunca, porque lo del síndrome del impostor, que ya hablaremos, lo tengo yo ahí muy a hierro. Y la primera vez que me subí al escenario, precisamente fue en la tertulia, pero muchos años antes que tú. Yo creo que yo estaba. Sí, yo creo que viniste, porque participé en un taller de cuentacuentos en la universidad y me subí a contar un cuento de Oscar Wilde. Y tenía, no sé, 18 años y ahí dije, uy, qué guay. Y luego después, no sé, yo lo de los escenarios no es como vosotros, yo lo echo menos. Pero sí que, por ejemplo, cuando estuve, un tiempo que estuve viviendo en Bogotá también, sí que ahí contaba cuentos en, pues eso, en cuentacuentos, en escenarios, de bares, micro abiertos y demás. Pero no sé, lo de sentirme escritora ya te lo contaré el día que me sienta escritora. Por ahora me siento aspirante. Estaba la humilde, el del país. Pues bueno, yo os voy a tirar para mi terreno, para ir decidiendo, ¿no? Y voy a preguntaros, porque yo voy a tirar sobre mi terreno de la serie. Yo voy a preguntaros cuál fue la serie que os hizo enganchar a la serie, comienzo de todo. Por ejemplo, tu Mame. O bueno, ir pensando, yo si queréis voy diciendo la mía. Sí, dilo tú y pensamos. Yo la mía fue Prison Break. Fue la primera gran serie de adicción total que empecé en vena, con Michael Scofield entrando, haciéndose un mapa en el cuerpo para sacar a su hermano de la cárcel. Y luego esa fue otra historia que empezó genial y que no sabían cómo acabar totalmente. Esa fue otro Big Bang total. Y esa fue la primera. Luego ya empezó Perdido, Héroes con Perdido. De hecho me enganché muchísimo más. Pero creo que la primera vez que yo empecé a ver una serie, evidentemente quitando A Salir de Clase y Compañeros y todas esas series Claro, yo es que estaba pensando en el típico anime que madrugaba los fines de semana para verlo, ¿sabes? Bueno, Dragon Ball, etc. Campeón. El Guerrero Samurai, yo el Guerrero Samurai era, vamos, fan a Pero tope. digamos que en edad adulta y llevando a las series que son ahora, que son como y tal, creo que la primera fue Prison Break y ni siquiera recuerdo muy bien por qué me gustó, simplemente creo que fue algo novedoso, ¿no? Michael Scofield me parecía así muy lístico, no tenía la misma cara para ser feliz que para estar triste, pero el pobre chico, pues, yo qué sé, no daba para más, pero por lo general me gustaba hacer, era un poco como el de Crepúsculo. Pero... Pues yo creo que la primera serie que me enganchó así de decir, ¡buah! Y estaba deseando ver el siguiente capítulo y demás, pero aún así juraría que la veía en la tele, que todavía no la veía en internet, es una que se llamaba Queer as Folk, que la echaban en 4, que iba de un grupo de hombres gay principalmente, y me acuerdo que esa serie me enganchó un montón, que era como de quiero saber si Menganito se acuesta con Cetanito y esas movidas, ¿no? Era como, recuerdo que esa serie me enganchó un montón, porque también me coincidió con el primer año viviendo fuera de mi casa. Claro, cuando vivía en casa con mi madre, pues veía un poco lo que querían ver mi madre, mi hermana, en fin, había una democracia. Cuando empecé a vivir sola yo podía un poco más decidir qué quería ver y a qué me quería enganchar, y esa fue de las primeras que recuerdo engancharme a muerte. De hecho, cuando Mamen y yo vivíamos juntos, era también un poco dictadora y me enganché a física o química por su culpa. ¡Wow! Golpe bajo, tío, yo eso no me acordaba, pero gracias, Pablo, ya empezaremos, si ese es el nivel de este programa. Bien. Empezaré a tomar notas no de futuros temas, sino de futuros pullitas que echarle a Pablo. Sí, es verdad, tío, veíamos física o química, qué fuerte, No recuerdo absolutamente nada de esa serie, pero sé que la vimos. Sí, yo tampoco recuerdo. Aún así yo no vi el final ni nada, fue abandono. Tampoco, pero también fue el mismo. ¿Y tú, Sí, David? ¿No es un sueño de Resines el final o cómo era? No sé, creo que se ponen a matar Al final gente. estaban todos muertos. Sí, se ponen a matar gente, ahí en el instituto, como se suena. Qué guay. ¿En serio? Sí, muere, bueno, ya me da igual. Ana Milán hizo spoiler. Ana Milán, ¿no? O Ana Millán.
Ana Millán, hizo spoiler el otro día y dijo, chicos, después de 15 años no hay spoiler que valga. El chico Fede, creo que era, el chico homosexual, se lo Sí, el Javi, ¿no? carga. Sí, el que ahora es el Javi. ¿En serio? Qué fuerte. Se lo cepillan totalmente. Vaya. ¿Tú, David, entonces? Yo estoy pensando, yo creo, la primera que me enganchó en la tele fue House, pero todavía lo vi en la tele. Y yo creo que la primera que empecé a ver así en el ordenador a tope fue Cómo conocí a vuestra madre. ¡Oh, yeah! Esa también la vimos Pablo y yo cuando vivíamos juntos. Sí, como conocer vuestra madre también tuvo un hype inicial muy impresionante y que nos ha trabajado a todos. Pero era un poco la friend de nuestra generación, sobre todo al principio, un poco. Y sí, nos ha encantado todo. Pues ya está. Y no sé, David, te vamos a ir despidiendo porque ahora el programa seguirá con un artista que conoces bien, que es Ingrid de PQR. Qué maravilla. Mándale un saludo si quieres. Y si no quiero, no quedo fatal, así que... Ya te he metido en el... Joder. Te imaginas y dices, no. Paso. Estoy deseando mandarle un saludo a Ingrid de PQR. Afectuoso saludo. Para más señas. Y nada, David, muchísimas gracias. Te llamaré Muchas gracias, David. Para colaborar, que lo sepas. Sí, sí, sí. A vosotros un gusto. La D de diccionario viene de David. Sí, 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 sí. La de deleite, que acabas de decir Deleite. Nuestro divino diccionario que nos deleitará en futuros episodios. Gracias por participar. Venga, eso, muchísimas gracias a vosotras. I don't think that it's gonna rain again today. There's a devil at your side, but an angel on her way. Someone hit the light, 'cause there's more here to be seen. When you caught my eye, I saw everywhere I'd been, and wanna go till you came on your own. That's how you leave, with hope in your hands and never breathe. Ahora vamos con la última parte del programa, que hemos decidido llamarlo el Rincón Tertuliano, el Rincón de la Tertulia, para hacer un pequeño homenaje y un pequeño espacio a las personas que estos días, pues por razones obvias, no están pudiendo ir a su lugar favorito de poesía, que es la tertulia, de Granada, claro. Sí, para quien no lo sepa, porque este programa se está escuchando claramente en todo el mundo, en todo el mundo, en Argentina, en Brasil, en México, en Hay Texas. gente aprendiendo a hablar castellano ahora mismo para poder Totalmente, escuchar. exacto. En Australia, en todos los lados, hay un sitio aquí en Granada mítico que lleva 40 años abierto y trayendo a muchos artistas y que cada jueves pues tiene una jam de poesía, pues una que presento yo cada 2 semanas, hay más. Y bueno, para toda esa gente que no puede estar ahora recitando y tal, pues hemos querido hacer una sesión para la gente tertuliana, ¿vale? Y yo, por cierto, Mamen, quiero en el futuro, porque esto es un programa asambleario y tenemos que tomar las decisiones entre los dos, me gustaría que si esto es una sección fija, deciéramos que la melodía de la sección fuera un sonido de una cadena, ¿sabes? Me parece justo. Porque la tertulia, una de las normas es que cuando alguien recita no se puede sonar la cadena, entonces sería como un mensaje así de una vez termina la cadena, se empieza la poesía. Una vez se tira de la cadena, empieza la poesía, que también es una buena metáfora ahí. Y eso, y queríamos empezar además con una persona que, pues ahora que estamos hablando de comienzos en este programa, pues que para mí pues tuvo un comienzo impresionante la tertulia, que creo que fue bastante arrasador, se convirtió en alguien muy importante allí en la tertulia y por eso quise traerla al primer programa de Eras esta vez. Y bueno, ella es una persona con mucha fuerza, compañera mía presentadora, la I de ingeniosa, es de Ingrid R. Hola, buenas Ingrid. Hola Pablo Rompe, ¿qué tal? Ahí, pues llevaba mucho tiempo sin presentarte, Ingrid, echaba de menos. Que bueno, ¿qué tal, Ingrid? ¿Cómo llevas este confinamiento? ¿Has escrito mucho? ¿No has escrito nada? ¿Echas de menos la tertulia? Pues la verdad es que he hecho una barbaridad de menos la tertulia, no he escrito nada, he hilado 3 palabras malamente hiladas. He llegado al punto en el que
digo que no quiero escribir porque no quiero relacionar nada de lo que me salga con esta sensación tan horrible. Pero vamos, entre tú y yo, es que nada, fatal. Y luego entre tú y yo y los 3.000 millones de oyentes, pero vale. A ver, pero la gente de Singapur no me puede juzgar. O sea, porque está En en Singapur Singapur, tampoco ¿sabes? están escribiendo, seguro que no. Claro. No, pero Y- es verdad que te entiendo eso. Yo tampoco quiero relacionar lo que escribo con lo que estoy sintiendo ahora. Porque sería como un ¡ah! Ya está, eso sería todo. Y digo, venga, me voy a desahogar, y es como, mira, no me voy a desahogar. Y luego otra cosa que me da mucho coraje y que lo quiero quiero aprovechar el podcast para reivindicarlo, es todas estas personas que dicen que ganas de que termine el confinamiento para irme a la montaña, no sé qué, y llevas a la montaña 2 veces al año en tu vida, ¿sabes? Y, o sea, echas de menos los bares, admítelo, ¿sabes? No tienes que quedar bien delante de nadie, echas de menos el alcohol, y yo también. Y como mucho el alcohol en la montaña. ¿Cómo fue tu comienzo en el escenario de la tertulia, si te acuerdas? O tu primer comienzo cuando te subiste, ¿qué sentiste? ¿Qué fue lo que te dio ahí ese chute de adrenalina que te hizo seguir? Mira, pues sí, me acuerdo, fue como hace 5 años y fui una vez con una amiga porque nos lo habían comentado, no sé qué, y ella siempre me decía, Ingrid, tienes que escribir, tú que escribes muy bien, venga, vamos, no sé qué. Fui, me apunté, me subí, leí, me encantó y cometí uno de los mayores errores que por suerte he vivido para compensarlo, que es que me fui antes de la postjam y entonces no volví. Y no volví hasta este año. Y de hecho, cuando volví este año, la primera vez terminó la actuación, no sé qué, todos recitamos y me acuerdo que estaba en la puerta con mi mejor amiga con la que había ido y nos dijimos, bueno, son las 11:30, mañana hay que trabajar, no sé qué, venga, nos vamos, nos quedamos, ¿qué hacemos? Y no sé quién salió a la puerta y dijo, hey, ¿queréis otra cerveza? Y ya está. Y ya éramos parte de la tertulia, parte del bar. Por ahí, sí. Recuerdo esa noche, muchísimo además. Bueno, Mamen, tú querías hacerle una pregunta, ¿no? Sí, bueno, yo también relacionado con los comienzos quería preguntarte cómo empiezas a escribir un texto, es decir, ¿en qué momento empiezas? ¿Te llega la inspiración? ¿Lo planeas? ¿Surge sin más? No sé. Generalmente me llega una idea, pero no es una idea súper abstracta. Generalmente me llega una frase, como que estoy pensando, ¿no? Y empiezo a jugar con palabras y tengo una frase. Y una vez que tengo una frase, sí que puedo empezar a trabajar sobre ella. Y entonces ya, pues, me empiezan a llegar... pues esto me gustaría relacionarlo, por ejemplo, con la ansiedad. Y para mí la ansiedad se relaciona un poco con la guerra. Entonces, que llega la segunda parte, que es cuando busco cosas que tienen relación. Entonces, por ejemplo, pues ansiedad, guerra, me meto en Google, como ya he dicho, y que es mi mejor amigo, empiezo a buscar términos de guerra, términos militares, sensaciones de la ansiedad, etcétera, y lo empiezo a relacionar todo, porque en mi cabeza ya tiene cierta relación. Entonces empiezo a establecer un camino y a partir de ahí hago como mi relato. Básicamente ese es mi proceso. Guay. Guay. Pues ya sabéis los procesos de Irene. De Irene otra vez te llamamos, ¿qué te parece? Eso lo cortamos. No lo cortes, mame, que la tradición quede en directo. La tradición llamarle Irene todo el rato ahí que quede en mi conciencia. Vale, no lo voy a cortar como homenaje a los gazapos, ¿vale? A los gazapos, vale. Que en este programa hay muchos, pero normalmente los corto, que lo Y de sepáis. que llevo 2 días llamando a Irene ahí. Irene, si me estás escuchando, tú me has metido toda la cabeza. Volviendo a Ingrid. Y eso, y que hay que quedarse en las postjam. Que mira Ingrid todo lo que ha pasado a Estoy partir de ahí. afirmando con mi cabeza muy fuerte. Sí, o sea, que sepáis, oyentes. Y nada, pues te dejamos para que leas un texto para todos ustedes y todas ustedes, Ingrid RQR. Pues este texto me gusta mucho. No me lo he preparado para la ocasión porque, como ya he dicho, no he hilado 3 palabras durante la cuarentena, pero es de los últimos que escribí y ya que lo llamáis el rincón tertuliano, creo que resume muy bien lo que a mí me ha aportado la tertulia. Porque es que este texto sale porque escuché un poema de mi compañero David R. Valeiras, que de hecho fue el que me puso a mí el nombre de Ingrid RQR. Cuando él quiera puede pasar a llamarse David RQR, porque vamos, es un hombre maravilloso. Bueno, yo pensaba en marido y mujer, pero bueno, como está Ceci de por medio. y bueno, él tenía un poema y en el poema utilizaba 2 palabras que son prosopografía y etopeya. Y me gustaron mucho, busqué qué eran porque yo no lo sabía. Y la prosopografía es la descripción del aspecto exterior de una persona, mientras que la etopeya
es la descripción del carácter, índole y costumbres de una persona. Luego descubrí que esto se estudia en primero de la ESO, pero nadie tiene que hablar de eso. Pero bueno, nunca es tarde para recordar cosas que aprendiste en la ESO y que obviamente olvidaste en tu vida adulta. Y entonces salió este texto que se llama El milagro de la existencia. Y si os parece bien, pues os lo voy a leer. La condena de la autoconciencia es la fe ciega en este devenir en el mundo como un ente que es antes que está. Venimos a desdibujarnos los márgenes, a diluir el papel que nos ha tocado en la vida para alargarlo, aunque sea a costa de aguarlo, siendo que más que ser, somos el seremos que dejamos, y aún, y aquí, y ya, nos jactamos de la apreciación de lo invisible, como si solo lo inabarcable abarcara al presente, como si solo importara la etopeya y todo lo físico y tangible fuera interés adquirido. Y repetimos, no somos nuestra altura, no somos nuestro peso, pero tampoco las pecas ni las muescas en los huesos, y no esta cáscara que habito y no este medio de transporte, somos solo en nuestra mente. Y no la carne marcesible y no la sangre heredada, hemos venido a ser de palabras. Y yo, poeta fortuita, lucho por ser solo poesía, como si fuera cárcel la frontera que me delimita y no la puerta más exquisita. Pero he visto a mis estrofas deshacerse en la victoria de un abrazo, a mis versos a besos postrados. Paul Valéry dijo que la piel es lo más profundo que tenemos, y hoy yo me lo creo. Desnúdame de sexo el deseo por reconocernos, y no pidas permiso para abarcar el hueco que te dejo en mi pecho, y defórmame los homúnculos de la perfección, todo mano, todo labios. Si hemos venido a ser corteza, déjame ser, codo en cadera, tobillo en corva, nariz en ombligo, mentón en canilla, permíteme uña que juega tras una oreja, abdomen sobre muñeca. Encuéntrame a medio camino, entre la extrañeza de la ficción de este guión y el conocimiento de otra tez y sus estímulos. Consiénteme no dudar si soy mentira. Cédeme el rechazar cualquier alegoría, puestos a venir y puestos a ser, seamos prosopografía. La piel es lo más profundo que tenemos, y es tan cierto como el calor escapando a la realidad enchufada a una vía y 30 gramos de morfina. Alumbra a Dios la termodinámica, y del frío que queda en el hueco vacío entre los brazos nace lo abstracto. Pero Dios y el vacío no pasean estos escasos 2 metros cuadrados de tibio cuero como única casa. No comprenden los pliegues de su fibra donde acoge a las visitas, no han vivido de prestado en las yemas de otras manos. En mitad de la tempestad del terror inconfeso, no han notado al otro tornar en ancla su peso, liberar ileso al preso del suceso de su propio entendimiento. Por eso, aunque no mido las palabras que digo, ni medito la dermis que os entrego, no concibo dejar otro legado salvo el tacto de mi cuerpo y las huellas de mis dedos sobre el vuestro, porque estamos en contacto, y desvestidos de todo constructo, el milagro de la existencia se hace al tocarnos. Todo el público de la tertulia, todos los oyentes están aplaudiendo desde sus casas. No aplaudo porque no son las 8 y yo soy muy pauloviana y ya solo puedo aplaudir a las 8 de la tarde. De hecho, este poema me parece maravilloso porque ahora mismo nos estamos tocando todos una barbaridad, ¿sabes? Así que vamos a tener que volver al pienso, luego existo, porque el me toco, luego existo, muerto. Sí, algo me han dicho de que la gente se está tocando más que antes. Algo me han dicho. Yo no lo sé, pero la gente dice que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro podcast. Estoy deseando escucharlo completo en cuanto lo colguéis. Y nada, si alguna vez necesitáis poner una Irene en vuestra vida, ya sabéis dónde encontrarme. Irene ya tenemos una, pero Ingrid, ya tenemos una, así que te llamaremos más veces. Perfecto, muchísimas gracias. Un honor tenerte. Muchísimas gracias, Ingrid. Cuídate mucho y sigue escribiendo, aunque sean 3 palabras al día. Perfecto. A las 8. Those were days of roses, poetry and prose and mother. All I had was you, and all you had was me. There was no tomorrows. We packed away our sorrows and we saved them for a rainy day.
Bueno, y como dice Casey O citando al escritor Antonio Caballero Bolnal, somos el tiempo que nos queda. Por lo que ya vamos terminando el programa. Creo que ha quedado un programa muy bonito, muy decente para ser el primero. Iremos mejorando tanto en sonido como en calidad. Y bueno, ya sabéis, podéis dejarnos vuestros comentarios de feedback. Todos comentarios buenos, y en los comentarios malos los borramos totalmente. Y nada, pues queríamos dar las gracias a toda la gente que nos han estado escuchando, a David R. Valeiras por participar en nuestra charla, a Ingrid RQR por ser la primera participante de nuestra sesión de Jan en la tertulia, a Miguel, que nos ha compuesto esa bonita introducción que había escuchado al principio, a Rafa Neural, que nos ha dado ese logo precioso para nuestras redes sociales, de las que nos podéis seguir en Twitter, Eras Esta Vez, ¿vale? Y a Irene por dar el nombre de Eras Esta Vez, aunque yo lo quería llamar de otra forma, pero como somos asamblearios, pues yo acepto todo lo que me venga. Y nada, Mamen, ¿tú si quieres decir unas palabras para despedirte de esta gente bonita que nos está escuchando? Nada, yo quería hacer una pequeña conclusión de lo que hemos estado hablando, y creo que la conclusión que podemos sacar es que empezar no es fácil. No creo que sea fácil ni empezar el proceso en sí de escribir, ni tampoco empezar un proyecto concreto. Pero que no sea fácil no significa que no sea importante. Es importante empezar. Yo sé que tenemos muchos miedos a la hora de empezar, sobre todo el miedo de que ya es demasiado tarde. Ese miedo lo tiene mucha gente, yo la primera, pero no es tarde. Por ejemplo, Bukowski, que yo sé que a alguien por aquí le gusta mucho, empezó a los 40 años. Y a los 40 años, Isabel Allende publicó La Casa de los Espíritus. Saramago, del que ya hemos hablado en el programa, no empezó hasta los 52, aunque en este caso es trampa porque hizo un intento fallido con 20 años, pero vamos a obviar eso. A los 52 años empezó Saramago y mirad a dónde llegó. Así que lo que os digo es que empecéis y que sigáis, que escribáis ese relato, ese poema o esa novela, que lo escribáis pensando que hay alguien ahí fuera deseando leeros. Y muchas gracias por escucharnos y por seguir escribiendo. Adiós, y no sean otro ladrillo en el muro.